comentario. Gracias. Marta Beltrán, directora del Sistema Informativo de City TV, gracias por este espacio. Vamos a revisar rápidamente cómo califican nuestros televidentes el desempeño sobre este punto en específico a los candidatos al Congreso de la República. Andrés Forero, 31,7%, Carolina Corcho, 19,1% y Carlos Fernando Motova, 14,9%. Y es tiempo de darle paso a Maritza Aristizábal, quien también es editora política de Noticias RCN y quien ha seguido de cerca las preocupaciones de los colombianos en materia económica. Maritza, adelante. Lina, claro, es que la economía también le preocupa muchísimo a los ciudadanos. Recibimos muchas preguntas orientadas al tema de los trabajadores, de las empresas, de los emprendedores, y por eso yo primero les quiero poner el siguiente contexto, candidatos. En Colombia tenemos una de las tasas impositivas más altas en el mundo, más o menos del 25% a empresas, 35% al sector financiero y por encima del 40% para el sector minero energético. A ese contexto se suman dos factores muy importantes. El año pasado fue aprobada la reforma laboral y este año pues hubo un incremento del 23,7%. Por eso la pregunta en este caso muy concreta es, ¿ustedes estarían de acuerdo, sí o no, con bajar impuestos a las empresas para incentivar la inversión y el empleo? En esta ronda arranca el candidato por el Partido Conservador, David Barguil. Tiene su minuto, candidato. Mire, la respuesta es sí, y más allá de eso, Maritza. Nosotros tenemos que aprovechar este Congreso que viene para tomar una decisión de fondo. Hay que recortar impuestos. Pagamos renta, pagamos ICA, pagamos contribuciones a cámaras de comercio, a cajas de compensación familiar, notarías, registros y cientos de trámites. En Colombia, crecer el sector productivo tiene que ser la apuesta. Que haya más empresas pequeñas, medianas, grandes, que el emprendedor que tiene un sueño lo pueda convertir en un negocio. Bajemos ya de manera radical impuestos. Para cubrir eso tenemos que recortar gastos del Estado, tenemos que reactivar la industria de los hidrocarburos para generar esos ingresos que el Estado requiere para cumplir con los propósitos del Estado. Si Colombia se le mide a hacer un recorte sustancial de impuestos, les aseguro que vamos a crecer económicamente, que vamos a generar empleo de calidad, empleo formal y que vamos a prosperar al país. Y eso al final le va a generar más ingresos al Estado. Tiempo, candidato. El minuto para el doctor Lemos. El próximo Congreso tiene una responsabilidad principal, recuperar el patrón confianza en la economía que se ha perdido en este gobierno. Para eso es necesario sacar adelante una reforma tributaria equilibrada que reduzca los impuestos al sector productivo, que recupere la inversión privada que se ha perdido en los últimos años y que permita que quienes asumen la carga tributaria principal del Estado vuelvan a pagarle al Estado y dejen de cambiar sus comportamientos tributarios. Vamos a apoyar una reforma tributaria estructural que reduzca los impuestos, pero también con un elemento principal. Hay que garantizarle una legislación diferencial al 90% del tejido empresarial en Colombia, que son las pequeñas y medianas empresas que han sido las más golpeadas con las últimas reformas y decisiones que en materia económica se han tomado. Muchísimas gracias, doctor Lemos. Carlos Fernando Motova. Marixa, por supuesto que hay que trabajar de la mano con el sector privado para disminuir las brechas sociales. De esa forma es que podremos tener empleos de calidad, disminuir la pobreza y entregarle ingresos a los colombianos. Nosotros no aprobaremos más reformas tributarias para ahogar el aparato productivo del país. Y aquí podemos tener la idea o la propuesta de varios aliados del gobierno que promueven mayor impuestos y que lo están utilizando en gastos de funcionamiento, que es un tema que también tenemos que corregir. El gobierno, el Estado no puede seguir engordando, como lo ha hecho particularmente el gobierno de Gustavo Petro, con entidades ineficientes, con el Ministerio de Igualdad. Mi propuesta, vamos a eliminar el Ministerio de Igualdad, pero también se requiere reactivación económica, y para ello hay que volver a darle vida al programa de Mi Casa Ya, que desafortunadamente este gobierno también suspendió. Si alguna actividad económica dinamiza el sector productivo del país, doctor la Motova, construcción de vivienda. tiempo. Muchas gracias. Lucho Garzón. No, yo lo que creo es que uno no puede ser apocalíptico. El crecimiento de la economía puede estar arriba de 3,5, que es una novedad en América Latina, una inflación
importante, entre 5.5, 5.4, una situación de desempleo con un referente importante. Yo creo que no se puede ser apocalíptico, pero busquemos el problema. Sí es cierto que aquí hay dos poblaciones damnificadas, especialmente la clase media. De la clase media nadie habla y me parece que hoy está profundamente afectada. El gobierno se ha jugado mucho por poblaciones vulnerables, por la clase media no está en el juego. Y por eso para mí es no tanto pedir, claro que debe haber estímulos para los empresarios, pero no es tanto recortar como de dónde sacamos. Y yo le voy a decir, en mi opinión, esas regalías han sido profundamente desperdiciadas. 45 billones y se trabajaron por 12.500 proyecticos. Candidato. Me parece que de verdad es un tema de ineficiencia Gracias, absoluta. candidato. Andrés Forero. Doctor Lucho, se han hablado de clase media, pero el ministro Benedetti dijo que la clase media no existe y por eso es que la han maltratado tanto en este gobierno. Pero una cosa importante que hay que decir, hoy por hoy Colombia tiene la tasa de tributación más alta de la OECD y obviamente tiene una situación de inseguridad muy compleja que está haciendo que la gente no invierta. Hoy los niveles de inversión extranjera directa son los más bajos, descontando el caso del año de pandemia de los últimos 15 años. Y obviamente eso preocupa porque no se está generando empleo formal. Nosotros estamos convencidos de que quienes generan riqueza en el país no somos los políticos, son los trabajadores, los empresarios y los emprendedores. Nosotros además estamos a favor de una economía fraterna. No nos gusta ese discurso de odio de clases del gobierno del presidente Petro y lo que estamos planteando es que, claro, se tiene que hacer una reducción de impuestos, pero tiene que estar acompañada inicialmente de una reducción de la burocracia. Lo que ha habido con este gobierno ha sido una orgía burocrática. En un solo mes contrataron más de 100.000 contratistas justo antes de ley de garantías con un costo de 6 billones de pesos. Eso no resuelve los problemas de la gente y está mal que los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los colombianos se dediquen a, por ejemplo, contratar candidato, familiares de ministros. Doctor Oscar Ortiz, tiene la palabra. Maritza, en Colombia hay una economía con respiración artificial. Hay exceso de remesas en la proporción que debiera ser normal y ya en Estados Unidos hay inquietudes y los pueden empezar a agravar. Los que están viviendo sabrosos son los de las economías ilícitas y el pacto de la picota y la paz total ha sido muy eficiente para lograr que toda esa sinergia criminal que trae recursos que no están sustentados en el trabajo, en la producción y con el descuido que mencionaba Lucho, el desdén por la pequeña empresa, por el emprendimiento de un salón de belleza, de una pequeña tienda, que está haciendo que se automaticen algunos procesos, que se decida dejar de contar con unas personas y que se genere en últimas una escasez, porque efectivamente no está orientada ese tipo de economía a la producción de bienes y servicios para toda la sociedad. Gracias. Juan Sebastián Gómez. Yo creo que no solamente nos podemos quedar en aprobar un proyecto para bajar impuestos. Eso suena bien y creo que aquí podemos llegar a un consenso. Pero creo que el mayor reto está en los incentivos para que nuevas empresas se creen. Nosotros tenemos que aumentar la base gravable, no poniendo al empresario como el enemigo del Estado, sino el aliado del Estado. Y creo que ahí nos hemos equivocado y el gobierno se ha equivocado profundamente porque, por ejemplo, temas como Fondemprender hoy están totalmente en ceros. Era un tema interesante para los nuevos emprendimientos, el gobierno no se la ha jugado con los emprendimientos y el gobierno tampoco se la ha jugado con un sector, que es el sector de la construcción. La construcción mueve 35 subsectores y llevamos 4 años sin política de vivienda en el país. Hay que recuperar la política de vivienda, recuperar el sector construcción, que haya nuevas empresas. Se han perdido 200.000. Necesitamos más empresas para poder bajar la carga tributaria, pero que más gente esté en la capacidad de pagar impuestos. Doctora Carolina Corcho. Bueno, quienes estén diciendo en una campaña que no se necesitan reformas tributarias en un Estado, pues está haciendo populismo. Aquí este Congreso ha aprobado en todos los gobiernos reformas tributarias, o si no, ¿cómo vas a resolver el déficit fiscal? Y además la igualdad y la equidad de un Estado y una nación se calcula antes y después de impuestos. La pregunta es: ¿a quién le cobramos impuestos? Aquí hubo congresos de la República cobrándole impuestos a las clases medias y populares, pero este Congreso de la República hundió la ley de financiamiento donde se cobraba impuestos a los ricos y súper ricos, al sector financiero que tiene una carga impositiva súper baja, tiene una carga impositiva más baja que el sector de la construcción, que el sector
de la manufactura y se hundió ese proyecto de ley. Pero también el proyecto de ley tenía exenciones, disminución de impuestos para la pequeña y la mediana empresa en el impuesto de renta corporativa, y también lo hundieron, donde se iba a financiar 500.000, se iba a dar incentivos a 500.000 pequeñas y medianas empresas. También se hundió el impuesto a los juegos de azar, que recaudados billones de pesos. Corcho. Entonces creo que es a quién le cobramos impuestos. Cierra el doctor Enrique Gómez. Oye, Maritza, en esta pregunta sí que queda claro que hay que renovar el Congreso. Estos partidos tradicionales han aprobado a un ritmo de una reforma tributaria que sube los impuestos cada 2 años durante las últimas 3 décadas. No les crean, no lo van a hacer. A ellos les gusta un Estado gordito, lleno de plata para seguir alimentando la mala política, meterle la mano al ciudadano y además hacer favorcitos, porque todas esas reformas tributarias tienen escondidas las exenciones, las deducciones para ciertos amigos de los congresistas. Qué vergüenza. Por eso hay que cambiar el Congreso de una vez por todas. Hay que recortar el gasto drásticamente, doctora Corcho. Claro, a usted no le interesa porque con eso amarran obviamente a sus votantes y hacen posible la corrupción. Esta clase política que está en el Congreso hay que quitarle el combustible, reducir las nóminas paralelas, 600 o 650.000 contratistas que alimentan una mala política. Por eso hay que bajar los impuestos, reactivar la economía y simplificar el régimen tributario. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a arrancar este bloque de réplicas, vamos a ir en el mismo orden. Más adelante tendrá también la oportunidad la doctora Carolina Corcho de responderle a Enrique Gómez. David Barguil, su réplica y a quién la dirige. Mire, lo primero es que digamos, la tarifa general tiene que bajarse. Pero eso no significa que uno no pueda sobregravar a algunos sectores. Yo lo hice, yo fui el autor de la sobretasa en renta al sector financiero en Colombia. Eso me lo votó Petro, Mocus y Uribe. Logramos ese consenso. A ellos les pusimos 5 puntos adicionales. Obviamente iba desapareciendo al pasar los años y le dimos destinación específica a educación y agro. Y me dolió que ese era el dinero del ICETEX para pagar la tasa de interés y me derogaron mi ley del ICETEX. Muchas que gracias. quitaba a los más pobres la posibilidad de no pagar intereses del ICETEX. Doctor Lemus, 30 segundos. Qué fácil es señalar a los partidos políticos, sobre todo cuando no se ha tenido la posibilidad por cuenta propia de estar en el Congreso de Colombia. Es muy fácil decir, ustedes son los que han cometido todos los errores. Pues quiero decirle, este Congreso, de manera seria y responsable, le negó a este gobierno 2 leyes de financiamiento que no requería el país. Y no requerían por lo que todos han advertido aquí, porque candidato. Ha aumentado el gasto en funcionamiento de manera irresponsable. Gracias, doctor Lemus. Carlos Fernando Motoa. Maritza, a Lucho Garzón. Usted, doctor Lemus, ¿a quién se estaba refiriendo? Estaba haciendo una referencia general. O sea, es una réplica, es necesario que hagan una mención directa para que así Maritza, ustedes puedan responder. Inicio con mi tiempo. A Lucho Garzón. La economía del país no anda bien. El crecimiento es incipiente. Si analizamos en 2021, el país creció cerca del 10.7%. En el 2022, alrededor del 7.5%. En el 2023, solamente, escasamente, el 0.8%, gobierno de Gustavo Petro. 2024, creció el 1.7%, si mi memoria no falla. Tenemos el Estado colombiano el segundo déficit más grande del mundo, después de Egipto. La economía no va bien. Es un apocalíptico. Doctor Lucho Garzón. En mi opinión, los indicadores son los que son. Yo no me voy a inventar nada. En América Latina, usted mira indicadores bien complejos y bien importantes. Le voy a hablar a usted del déficit fiscal. Eso sí tiene razón. Un déficit de 7.5 es gravísimo y ahí no estoy de acuerdo. Pero los otros indicadores, hombre, los da el DANE, a no ser que usted diga que esa joda... La informalidad. O la informalidad. La inversión extranjera ha bajado. Yo fui ministro de Trabajo y tuve la informalidad. Candidato, en el 65, se le acabó su tiempo de respuesta a la réplica, pero puede utilizar la contrarréplica. No, yo no soy Estaba vengativo. respondiéndole a Motoa y ahora tiene el tiempo de su réplica. Yo no soy vengativo, yo no le voy a decir nada. Vea con Andrés. Andrés, solamente pregunto, ¿hay reforma tributaria, sí o no? ¿Y cómo se hace reforma tributaria en el nuevo gobierno? Lucho, la respuesta es muy concreta, y es que antes de pensar siquiera en una reforma tributaria, lo que se tiene que hacer es un adelgazamiento del Estado.
Lo hemos visto. En el caso del Ministerio de Salud, 450 cargos nuevos antes de la ley de garantías, justo en medio de la crisis. Vimos cómo el Ministerio de la Igualdad no sirvió para absolutamente nada, sino como ha denunciado nuestra candidata Paloma Valencia, para 3.500 órdenes de prestación de servicios justo antes de las elecciones. Entonces, antes de cualquier discusión en materia de reforma tributaria, hay que adelgazar el Estado, porque nunca habíamos llegado a los niveles burocráticos a los que nos llevó Gustavo Petro. Hay reforma tributaria. Se acabó el tiempo, doctor Forero, es hora de su réplica. Que me evadió la pregunta. No, yo sí respondí, doctor Lucho, pero mire, una cosa que me parece importante decir. Colombia se demoró cerca de 200 años en acumular una deuda de 800 billones de pesos. Este gobierno en 3 años y medio nos ha llevado a 388 billones de pesos adicionales. Y uno dice, bueno, es que Duque también aumentó la deuda, pero es que había una pandemia. Aquí no hay pandemia de ninguna especie. Ha habido incumplimiento de la regla fiscal, ha habido aumento de la retención en la fuente el año pasado y la voracidad estatal no tiene límites y no nos dejaron ninguna obra. Entonces, por eso nosotros decimos que tiene que haber un Estado que resuelva los problemas y que no esté buscando en darle espacio a la familia de los ministros. Esa réplica tampoco tuvo mención, así que continuamos con el doctor Oscar Ortiz. Los indicadores de inflación de Colombia son superiores a los de Chile, a los de Brasil y a los de México. Y a propósito del endeudamiento, Petro acudió prácticamente al gota a gota internacional. Es un verdadero abuso, atropello, arbitrariedad que nos hayan sometido a esas tasas para esos montos y no tanto para una emergencia económica, sino para una emergencia electoral porque sabe que va a ser sancionado en las urnas. Gracias, doctor Ortiz. Yo insisto en buscar qué nos une y no qué nos divide. Y uno de los temas ADN del nuevo liberalismo es la defensa y la lucha por la clase media. Una clase que está en un sánduche porque no le llega un subsidio, no puede apelar a subsidios, pero sí tiene que tributar. Y creo que la venimos ahorcando en muchos gobiernos, acabando con la clase media. Y como sé que Lucho hizo mención al tema de la clase media, y tal vez podamos encontrar coincidencias que hiciera Lucho que profundizaras en cómo, en términos tributarios, le ayudamos a la clase media. Yo realmente creo que en las condiciones actuales del salario mínimo, pues uno no puede estar en contra de 23.7, pero toca clases medias, de gente que tiene más de un salario mínimo recibe solo el 5.1. Cuando yo me propongo, en el caso de los pensionados, para un ejemplo, subir de 5.1, no estoy proponiendo subir a 23.7, pero podría por lo menos pensarse en la mesada 14. Sé que tiene un costo fiscal, sé que con el déficit fiscal es muy alto. Candidato, pero ¿por qué muchas no gracias. puede pensar en la mesada 14 para una gente que necesita recuperar salario? Doctora Carolina Chorcho. 30 segundos para el doctor, o sea, tengo un minuto. Su réplica primero. Bueno, lo primero es que ustedes que han estado en las discusiones de presupuesto saben que el 92% de los gastos son inflexibles. Eso que ustedes llaman burocracia es la fuerza pública, eso que ustedes llaman la burocracia es el sistema general de participaciones para girar a los entes territoriales que son definidos desde el punto de vista constitucional, eso no se puede mover. Ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que vuelvo e insisto, el crecimiento del país está en el 3%, porque estamos en una pandemia fiscal en el mundo. Ha habido un buen desempeño en medio de la dificultad mundial post-pandemia. Doctora Carolina Corcho, se le acabaron esos 30 segundos. Dale. Pero tengo otros. Ella dice que quiere responderle a Enrique Gómez porque usted la mencionó directamente en la primera respuesta, entonces tiene ahora sus 30 segundos. No, ya para terminar, digamos, con ese tema, el problema económico del país que no resolvieron los anteriores gobiernos es que Colombia está desindustrializada. A Colombia hay que reindustrializarla en la agroindustria, reforma agraria que no han querido aprobar tampoco en el Congreso de la República, de la ley de jurisdicción agraria. En el tema de producción nacional de medicamentos, en una industria metalmecánica. Y eso es lo que va a sacar la economía, eso requiere tiempo y eso no lo han hecho los gobiernos anteriores. Doctor Enrique Gómez, es su Aquí turno. lo único inflexible es el apetito burocrático de los partidos tradicionales y del pacto histórico. No saben vivir sin eso, no saben hacer la política con ideas, propuestas o programas. Solo quieren más puestos, más contratos y ahí están felices. Y por eso le meten la mano al bolsillo cada año, cada 2 años, a todo, al sector productivo, a la clase media, a cualquiera que se aparezca ahí. Y reglas y regulaciones han ahogado nuestro sector productivo y hoy vienen y se paran y dicen no, bajemos los impuestos, bajemos los impuestos. No les crean, lo van a volver a hacer y van a volver a poner una tributaria.
Muchísimas gracias, candidatos. Aquí se cierra este bloque de las preguntas de la gente. Vamos ya con nuestro último segmento, Lina. Claro que sí, vamos a revisar rápidamente cómo fue el desempeño de los candidatos al Congreso de la República. En este tema en específico revisamos rápidamente la gráfica. Andrés Forero, 31,2%. Digamos que de aprobación de las personas que están siguiendo este debate frente a este tema económico. Carlos Fernando Motoa, 19%, y Carolina Corcho, 17,4%. Es la opinión de la gente frente a el debate de la gente. Nuestra última fase en el debate de la gente es una serie de preguntas muy rápidas para una respuesta de sí o no. Ustedes tienen una paleta ya en sus manos y aquí le damos paso ya a nuestros directores de medios. Muy bien, nos alcanzan en unos minutos algunas de esas preguntas de sí o no, sin respuesta, sin justificación. Don Andrés. Bueno, les recordamos que es importante que muestren las paletas, las sostengan unos segundos para que nuestro público pueda ver sus respuestas. La primera pregunta de sí o no. ¿Estaría de acuerdo con reducir el salario de los congresistas, sí o no? A ver, déjenlas ahí. Muy bien, esas son las primeras respuestas. Vean esta pregunta, ¿respaldaría la legalización del consumo recreativo de la marihuana, sí o no? Ahí están las respuestas de los candidatos. Juan. ¿Estarían de acuerdo con acabar la comisión de acusaciones en vista de sus precarios resultados? ¿Sí o no? También ahí están las respuestas, don Andrés. Hemos visto acuerdos grandes hasta ahora, sí. José Manuel. La siguiente pregunta, ¿estaría dispuesto a renunciar a beneficios como tiquetes aéreos, plan de celular y conductor para que sean pagados de su bolsillo? ¿Sí o no? Bueno, aquí ya hay un compromiso.